Cuando me vi a mí mismo muerto por primera vez, no sentí miedo, sentí alivio. El certificado de defunción llevaba mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, incluso la causa falsa de mi fallecimiento. Y mientras sostenía aquel papel entre los dedos, pensé en algo que jamás creí que llegaría a pensar. Tal vez esta era la única forma de que mis hijos me notaran. Habían pasado 20 años desde la última vez que alguno de los dos llamó para saber si seguía respirando. 20 años de mensajes sin respuesta, de regalos devueltos, de cumpleaños pasados en silencio. 20 años insistiendo y recibiendo nada. Durante mucho tiempo intenté justificar su ausencia. Estaban ocupados, tenían su vida, eran jóvenes. Pero a medida que los años pasaban entendí que no era olvido, era decisión. Ellos habían decidido sacarme de su existencia. Me dolía aceptarlo, pero cuando me veía en el espejo y observaba los surcos de mi rostro, sabía que estaba envejeciendo solo, como un hombre al que habían empujado fuera del mundo. Fue entonces, una noche de invierno, cuando mientras miraba mi viejo teléfono sin notificaciones, dije en voz baja, «Está bien, ya no voy a molestar». Y así nació la idea más temeraria que he tenido en mi vida. Todo comenzó con un sobre Manila y un favor que jamás pensé que alguien aceptaría. Un hombre que debía demasiados favores a mi difunta esposa me ayudó a conseguir los documentos necesarios para que mi muerte pareciera real. No fue fácil, nada de esto lo fue. Pero mientras avanzaba en aquel plan, algo en mí se fue encendiendo. Una mezcla de tristeza, dignidad herida y, sobre todo, hambre de libertad. Porque si la vida que tenía ya no era mía, entonces prefería desaparecer de ella. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Recuerdo perfectamente el día que dejé de ser Alonso Velázquez ante los ojos del mundo. Caminé hasta la pequeña funeraria al otro lado de la ciudad. Nadie me reconocería allí. El hombre encargado del proceso me miró con una mezcla de curiosidad y temor. Él sabía lo que estaba haciendo, pero también sabía que no tenía derecho a juzgarme. ¿Estás seguro?, preguntó, y yo asenté. No porque estuviera seguro de mis decisiones, sino porque estaba seguro de algo mucho más importante. No podía seguir viviendo una vida donde el amor paternal solo servía para ser ignorado. Cada paso hacia mi desaparición fue una punzada en la memoria. Pensé en Daniel, mi hijo mayor, que a los 18 prometió, «Nunca te voy a dejar solo, papá». Pensé en Mariana, mi hija menor, que solía decirme que yo era su héroe. Pero con los años esas promesas se convirtieron en promesas rotas, enterradas bajo excusas, silencios y ausencias. «Papá, hablamos luego». «Papá, estoy ocupado». «Papá, es que no puedo verte». Y luego, nada. Silencio por meses, años. Silencio que se volvió costumbre hasta para ellos. El siguiente paso fue más complicado. Conseguir una cremación falsa, un cuerpo sin identificar, un ataúd vacío, un certificado firmado por un médico que conocía mis dolores y mis penas mejor que cualquier amigo. Él tampoco preguntó demasiado, solo dijo, «Alonso, esto no tiene vuelta atrás». Y yo respondí, «Lo sé, y eso es lo que necesito». Cuando todo estuvo listo, dejé mi casa ordenada, como si fuera a volver después de un viaje corto. Dejé mis herramientas en su lugar, mis libros acomodados, la cama tendida. Miré todo por última vez antes de cerrar la puerta. Pensé en mis hijos, pensé en lo que sentirían cuando recibieran la noticia. Me imaginé a Daniel angustiado, a Mariana llorando, llamando para confirmar. Me imaginé a ambos lamentando los años perdidos, preguntándose por qué no contestaron una llamada más. Me imaginé muchas cosas, demasiadas, pero la verdad fue muy distinta. En mi funeral solo asistió una persona, mi vecino Julián, un anciano al que ayudé a reparar su cerca hace años. Ni mis hijos, ni mis hermanos, ni un solo familiar se presentó. Fue Julián quien me lo contó después. Yo observaba todo desde lejos, escondido detrás de un muro en la funeraria, mientras mi ataúd vacío esperaba ser cremado. Nadie lloró por mí, nadie preguntó por mí, nadie dejó flores. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí que ya estaba muerto antes de desaparecer.
El proceso terminó al caer la noche. El humo artificial de la cremación falsa se elevó en el aire como una burla silenciosa. Era irónico. Fingía mi muerte para recuperar mi vida, pero en ese momento sentí que estaba enterrando algo mucho más profundo que mi identidad. Estaba enterrando la poca esperanza que me quedaba. Me fui con un nombre nuevo, papeles nuevos, una vida nueva. Durante 6 meses nadie supo de mí, ni mis hijos, ni los pocos amigos que quedaban, ni mis vecinos. Para el mundo, yo había dejado de existir. Pero la vida tiene una forma cruel de revelar verdades que uno no quiere escuchar. Y 6 meses después, cuando regresé a la ciudad con la intención de ver desde lejos a mis hijos, descubrí algo que me heló la sangre, algo que no solo explicaba su abandono de 20 años, sino que también cambiaba por completo la razón por la cual jamás quisieron saber de mí. Y entonces entendí que fingir mi muerte había sido apenas el primer acto de una historia mucho más oscura. No dormí la noche posterior a mi falsa cremación. Me instalé en una habitación alquilada, con paredes húmedas y una ventana pequeña que apenas dejaba entrar la luz. Todo era extraño, como si la realidad estuviera desajustada y yo caminara por un mundo que ya no me pertenecía. Me miré en el espejo roto del baño y no reconocí mis propios ojos. Estaban vacíos, pero no débiles. Estaban en transición. Era como si un viejo Alonso hubiera muerto y uno nuevo, cansado de mendigar amor, estuviera naciendo entre las sombras. La persona que me ayudó con la documentación fue Ernesto, un enfermero jubilado que había trabajado con mi esposa en el hospital. Cuando Ana falleció, él vino a verme varias veces para ver si necesitaba algo. Lo consideré un conocido amable, nada más. Fue él quien un día, después de escucharme hablar sobre mis hijos y su ausencia, dijo suavemente: «Alonso, hay gente que no merece todo lo que damos. A veces, desaparecer es la única forma de que te miren». No imaginé que lo diría en serio, y mucho menos que me apoyaría en algo tan extremo. Ernesto arregló los documentos, habló con un médico que debía favores, consiguió un cuerpo sin identidad que coincidiera lo suficiente conmigo para que nadie dudara. Todo fue hecho con una precisión inquietante. Recuerdo la conversación previa a mi muerte. «Cuando firmes esto, ya no hay vuelta atrás», me advirtió. «Ya no hay vuelta atrás desde hace 20 años, Ernesto», respondí sin levantar la mirada. Él suspiró y puso una mano firme sobre mi hombro. «No estás loco, Alonso. Estás cansado, hay una diferencia. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos». La funeraria era pequeña, casi abandonada, perfecta para el anonimato. Allí conocí a Ramírez, un hombre robusto con una voz que parecía arrastrarse por su propia garganta. Fue él quien preparó todo: el ataúd, el informe de cremación, los sellos oficiales. Mientras organizaba los papeles, parecía más preocupado por el olor del formol que por la magnitud de lo que estábamos haciendo. «¿Es usted el difunto?», preguntó con un tono demasiado casual. «Todavía no», le respondí. Él soltó una carcajada ronca. «Bueno, felicidades por adelantado». Afuera, el día de mi funeral, estaba nublado. No hubo discursos, rezos ni lágrimas. Solo Julián, mi viejo vecino, sentado con su bastón mirando el piso. No sabía que yo estaba allí, escondido detrás de un muro lateral, observando cómo mi propia despedida pasaba desapercibida. Sentí una punzada en el pecho, pero no era tristeza, era claridad. Me di cuenta de que si mis hijos jamás habían venido a verme en vida, tampoco lo harían en muerte. Esa tarde, mientras escuchaba el ruido metálico del crematorio preparándose, Ernesto se acercó a mí y dijo: «Esto es lo último, Alonso. Después de hoy serás libre». «¿Libre de qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «De la esperanza», respondió. «Esa suele ser más pesada que el dolor». Cuando el humo comenzó a salir por la chimenea, cerré los ojos. No por miedo, sino por respeto. No estaba quemándose un cadáver, estaba quemándose la parte de mí que se había quedado esperando durante 20 años frente a un teléfono mudo. La parte que enviaba regalos sin recibir un gracias. La parte que justificaba lo injustificable. Esa parte debía desaparecer. La cremación terminó al caer la tarde. Ernesto me entregó una urna llena de cenizas que no eran mías.
Para el acta, dijo, tiene que lucir real. La tomé con una mezcla de ironía y tristeza. Nunca creí que sostendría mi propia ceniza. Esa noche me mudé con un nombre falso, Simón Aguilar. Ya no era Alonso Velázquez para el gobierno, ni para el registro, ni para mis hijos, ni para nadie. Caminé por las calles como un fantasma con carne y huesos, invisible, irrelevante para todos excepto para mí mismo. Los siguientes días fueron extraños. No sabía cómo existir sin esperar una llamada que nunca llegaba. De repente tenía tiempo, silencio y una libertad incómoda que me rodeaba como una habitación vacía demasiado grande. Empecé a llevar un diario donde escribía cosas simples. Lo que comía, lo que veía, los sonidos de la calle. Era mi forma de recordar que seguía vivo. Durante esos 6 meses en la sombra, me dediqué a observar a mis hijos desde lejos. A distancia, parecían exitosos, felices, estables. Iban a restaurantes elegantes, publicaban fotos sonriendo, celebraban cumpleaños y ascensos laborales. Ni una mención de mí, ni una visita al lugar donde supuestamente estaban mis cenizas. Nada. Era como si jamás hubiera existido. Fue entonces cuando noté algo extraño. Mi hijo Daniel siempre almorzaba con la misma persona, un hombre delgado de traje oscuro que hablaba con él de forma tensa, como si lo presionara. Mariana, por su parte, evitaba mirar su teléfono durante horas enteras, como si temiera ver algo allí. Cada uno tenía una sombra detrás, un secreto que parecía haberse enquistado mucho antes de mi muerte. La primera pista apareció en una cafetería. Daniel se reunió con el hombre del traje y dijo una frase que me perforó. Yo no quería hacerlo. Me obligaron. No tuve elección. El hombre respondió, tu padre ya no es un problema. Céntrate en seguir pagándonos. Sentí cómo mis rodillas temblaron. ¿Obligaron? ¿Pagarnos? ¿Qué tenía que ver mi hijo con gente así? Fue en ese momento, observándolos desde una mesa apartada, cuando entendí que mi regreso no solo sería un regreso emocional, sino un regreso necesario. Había una verdad enterrada detrás del abandono, una verdad que mis hijos nunca me dijeron, una verdad que no podía ignorar. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que mi desaparición no había sido una liberación, había sido una trampa que alguien más había colocado hace años, y yo acababa de regresar para desactivarla. Los días siguientes a aquel descubrimiento se convirtieron en una rutina silenciosa, casi ritual. Me despertaba temprano, preparaba un desayuno sencillo y me sentaba junto a la ventana del pequeño cuarto que alquilaba. Desde allí veía a la gente caminar sin prisa, entrar en las tiendas, conversar con naturalidad. Los observaba vivir mientras yo intentaba recordar qué se sentía pertenecer a algo, a alguien. Y aunque mi muerte me había dado una especie de libertad, también me había condenado a una soledad más profunda que la que conocí cuando estaba vivo para el mundo. A veces escribía cartas que jamás envié. Cartas para Daniel, para Mariana, incluso para mí mismo. En una de ellas anoté, no sé si hice lo correcto, pero sé que ya no podía seguir viviendo donde jamás fui visto. Era una frase que me pesaba cada vez que la leía, porque desaparecí esperando que mis hijos, al menos, se preguntaran por mí. Pero no lo hicieron. Ni una llamada al antiguo vecino, ni una visita al sitio donde reposaban mis cenizas. Nada. Y aunque parte de mí esperaba ese gesto mínimo, acepté finalmente que la ausencia era la respuesta definitiva. Durante esos 6 meses, sin embargo, mi instinto de padre se negó a morir. Algo en mí insistía en observarlos desde lejos, no para castigarlos, no para juzgarlos, sino para entender. Quería saber por qué 2 personas que un día me llamaron papá habían decidido actuar como si yo hubiera dejado de existir mucho antes de desaparecer. Fue así como empecé a seguir la rutina de cada uno, manteniendo distancia, cuidando de no ser visto. Lo hacía con una precisión casi militar, como si estuviera investigando una vida ajena. Daniel, mi hijo mayor, llevaba una vida perfectamente ordenada, casi demasiado ordenada. Llegaba a su oficina a las 8:00 en punto, almorzaba todos los días en el mismo café y caminaba por la misma ruta hacia su casa. Pero lo que me inquietaba era la tensión que parecía rodearlo como una sombra adherida a su espalda. Un día lo vi detenerse en plena calle, respirar hondo y sacudir las manos como si intentara calmarse.
Otro día, al pagar la cuenta del café, sus dedos temblaron tanto que casi dejó caer la billetera. Parecía perseguido por algo, o por alguien. Mariana, en cambio, vivía con una serenidad que no coincidía con la que recordaba de ella. Siempre fue sensible, emotiva, impulsiva. Sin embargo, ahora parecía moverse como una mujer que había aprendido a contener cada emoción. Trabajaba en una galería de arte y sonreía a los clientes, pero su sonrisa nunca alcanzaba los ojos. Cada vez que su teléfono sonaba, su cuerpo entero se tensaba, y cuando revisaba mensajes, su respiración se aceleraba apenas un segundo antes de volver a su ritmo normal. Era como si viviera con un recordatorio constante de algo que no debía olvidar. Yo observaba y anotaba, pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Comencé a hacer una lista mental, y luego escrita, de comportamientos extraños. No se trataba ya de comprender por qué me habían abandonado hace tanto tiempo, sino de entender qué o quién los tenía atrapados ahora, porque era evidente que no eran libres. No lo habían sido en mucho tiempo. Un martes por la tarde, vi algo que confirmó mis sospechas. Daniel caminaba hacia su edificio cuando el hombre del traje oscuro, el mismo que había escuchado presionarlo en la cafetería, lo interceptó en la esquina. No estaban discutiendo, estaban negociando, o al menos eso parecía. Daniel hablaba rápido, nervioso. El hombre, en cambio, gesticulaba con la calma de quien tiene el control absoluto. Al final, Daniel le entregó un sobre grueso, y el hombre lo guardó sin siquiera revisarlo. Aquella imagen me atravesó. Mi hijo, mi propio hijo, haciendo pagos. Sobres, intercambios furtivos, deudas, extorsión, amenazas. No sabía, pero lo descubriría. Días después, logré obtener la dirección del hombre del traje. Vivía en un apartamento elegante, demasiado elegante para alguien con una ocupación desconocida. Durante una semana entera lo observé entrar y salir, siempre impecable, siempre a la misma hora, siempre con el mismo maletín. Intercambiaba llamadas en el balcón, hablaba en voz baja, a veces mencionaba nombres. Uno de ellos lo escuché claramente una noche, en que la brisa arrastró el sonido hasta mi escondite. No, a los Velázquez no les digas nada todavía. Mi apellido, Velázquez, mi sangre, mi historia, mi familia. El hombre hablaba de nosotros. Esa noche casi reveló mi identidad de la manera más impulsiva e imprudente posible, pero logré contenerme, porque si algo había aprendido en esos 6 meses como fantasma, era que la paciencia puede ser más poderosa que la furia. Y lo que se estaba gestando no requería emoción, requería precisión. Mis sospechas crecían, pero nada me preparó para lo que escuché un viernes por la tarde mientras seguía a Mariana desde la galería de arte hasta un edificio cercano. Ella entró al vestíbulo y posteriormente vi salir al mismo hombre del traje con el mismo maletín. Caminaba despreocupado, pero su mirada revisaba todo a su alrededor. Parecía seguro de que nadie lo seguía, pero yo estaba allí. Y lo escuché cuando al contestar su teléfono dijo: «Sí, todo está bajo control. Ninguno de los hijos sospecha nada, y el viejo, muerto, está mejor». Sentí el golpe en el pecho como si me hubieran enterrado un puñal. El viejo, muerto, está mejor. Hablaban de mí, y eso significaba que sabían quién era. Sabían que existí. Sabían que me borraron. Y no solo eso, sino que lo consideraban conveniente. Volví al cuarto alquilado con el corazón latiendo como si quisiera romperse. Caminar era difícil, respirar era difícil, pensar era un tormento. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué mencionaban mi apellido con tanta soltura? ¿Por qué Daniel y Mariana parecían sometidos a ellos? ¿Cuánto tiempo llevaba esta conspiración en marcha? Me senté en la cama, tomé mi diario y escribí temblando. No volví para que me extrañaran. Volví porque descubrí que nunca me dejaron ir. Y esa noche decidí que ya no actuaría como un fantasma. La próxima vez que los viera, no sería desde las sombras, sería frente a ellos, con mi nombre, con mi verdad, y con el peso de todo aquello que me habían ocultado durante 20 años. Volver a mi ciudad después de 6 meses fue como caminar dentro de un recuerdo que ya no me pertenecía. Todo estaba igual y a la vez distinto.
Los árboles seguían alineados en la avenida principal, pero parecían más altos. Los edificios permanecían firmes, pero parecían más fríos. La gente seguía con prisa, pero ninguna mirada se detenía en mí. Era lógico. Ya no era Alonso Velázquez. Era un fantasma con piel, huesos y un nombre que no significaba nada para nadie. Me instalé en una pensión discreta, a pocas cuadras de donde viví durante 40 años. El dueño, un hombre calvo y amable llamado Teodoro, me dio la llave sin hacer demasiadas preguntas. Quizás estaba acostumbrado a huéspedes que buscaban pasar desapercibidos. Quizás reconoció en mi rostro la expresión de alguien que trae demasiados silencios encima. No lo sé, pero su discreción fue un alivio. Lo primero que hice fue recorrer los lugares donde antes pasaba mis días. La panadería donde compraba el pan caliente, la plaza donde llevaba a mis hijos cuando eran pequeños, la ferretería donde trabajé por más de 30 años. En todos esos sitios me moví como un desconocido y nadie me reconoció. Y aunque debería haberme dolido, lo cierto es que me permitió observar sin interrupciones, sin explicaciones, sin máscaras, porque ya no regresaba como padre. Regresaba como un hombre que buscaba entender quién o qué había arrancado a mis hijos de mi vida durante 2 décadas. La primera persona a la que observé fue mi hija, Mariana. La vi salir de la galería de arte donde trabajaba, vestida siempre con la misma elegancia discreta, blusa blanca, pantalón negro, cabello recogido con un broche metálico. Caminaba con prisa, como si sus pasos cargaran un peso que nadie más podía ver. Pero ese día noté algo diferente. Antes de cruzar la calle se detuvo unos segundos, respiró hondo y miró hacia ambos lados con una ansiedad evidente, como si temiera ser seguida, como si esperara algo. Y entonces lo vi, el hombre del traje oscuro, el mismo que la observaba, la seguía. No la perseguía abiertamente, pero caminaba 2 cuadras detrás, siempre atento, siempre presente. Ese hombre no solo vigilaba a Daniel, vigilaba a Mariana también. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. La seguí discretamente hasta un edificio residencial. Mariana se detuvo en la entrada, revisó 3 veces la cerradura antes de entrar y cerró la puerta con un gesto apresurado. Supe en ese instante que estaba viviendo con miedo, un miedo que no le conocí ni en los momentos más duros de nuestra vida. Me quedé observando desde lejos, escondido detrás de un árbol, no para invadir su privacidad, sino porque mi instinto me gritaba que algo grave los estaba rodeando, y ya no podía ignorarlo. No cuando había escuchado a ese hombre decir con tanta frialdad, «El viejo muerto está mejor». Esa frase resonaba en mi mente como un eco oscuro. Al día siguiente, decidí seguir a Daniel. Su rutina era tan predecible como siempre. Trabajo, café, caminata. Pero esa mañana hizo algo que desarmó mi corazón. Mientras caminaba hacia la oficina, se detuvo frente a una vitrina de regalos y miró fijamente un llavero con forma de martillo. Era idéntico al que yo le regalé cuando era niño, cuando me acompañaba a la ferretería y decía que quería ser como papá. Daniel alzó la mano como si fuera a entrar a comprarlo, pero se detuvo. Cerró los ojos unos segundos y se alejó rápidamente, como si mirar ese objeto le provocara dolor. Mi hijo, sintiendo algo. Mi hijo, recordándome. Mi hijo, sufriendo. ¿Pero por qué nunca me buscó? Las respuestas comenzaron a alinearse cuando esa misma tarde lo seguí hasta un pequeño restaurante donde se reunió con una mujer de cabello oscuro y expresión preocupada. Ella tomó su mano sobre la mesa y le dijo en voz baja, «Daniel, tienes que decirle la verdad algún día». «No puedo», respondió él con la voz quebrada. «Nos metieron en esto. Nos usaron. No sabes lo que nos hicieron cuando éramos jóvenes». Aquellas palabras golpearon mi pecho con la brutalidad de una tormenta. Nos metieron en esto. Nos usaron. Cuando éramos jóvenes. De pronto, todo el abandono, todo el silencio, todos los años desaparecidos, cambiaron de forma. Ya no eran signos de indiferencia. Eran señales de algo más profundo, más oscuro. Algo que mis hijos nunca tuvieron el valor o la libertad de contarme. Seguí observando desde la distancia. La mujer insistió, «Daniel, vivir así no es vida». «Lo sé»,
dijo él mirando el suelo. Pero no puedo cambiar nada, no mientras ellos sigan vigilándonos. Ellos. La palabra que confirmaba mis sospechas. No era una persona, era un grupo. Un grupo lo suficientemente poderoso como para controlar a mis hijos durante 20 años. Un grupo que necesitaba que yo estuviera muerto. Un grupo que, ahora que había vuelto, seguramente no estaría dispuesto a dejarme respirar mucho tiempo. Volví a la pensión con el alma pesada. Me senté en la cama y pensé en todo lo que había visto. Mi muerte falsa no había sido el final de nada. Había sido el comienzo de una verdad que yo ignoré, mientras mis hijos eran arrastrados por fuerzas que nunca vi venir. Tomé mi diario y escribí. Regresé para ver si mis hijos me habían olvidado, pero lo que encontré fue mucho peor. Nunca los dejaron recordarme. Y entonces comprendí que ya no regresaba para ser su padre. Regresaba para recuperar lo que nos habían quitado, y para enfrentar a quienes habían destruido 20 años de nuestra historia familiar. Descubrí la verdad por accidente. O quizás no fue accidente. Quizás fue que, después de tanto tiempo, moviéndome como un fantasma, por fin estaba en el lugar exacto donde debía estar. Era una tarde gris, con un viento frío que arrastraba hojas secas por las aceras. Esa clase de días en los que uno siente que algo está por romperse, o por revelarse. Yo seguí al hombre del traje oscuro, manteniendo varios metros de distancia, escondiéndome entre autos estacionados y escaparates. Él caminaba con la misma seguridad de siempre, como si el mundo entero fuera un tablero donde todas las piezas estaban bajo su control. Llegamos a un edificio antiguo, de ladrillos oscuros y ventanas estrechas. El hombre entró sin tocar, sin anunciarse, como quien se siente dueño del lugar. Yo esperé unos segundos antes de acercarme. Las cortinas del primer piso estaban entreabiertas, apenas unos centímetros, pero suficientes para ver lo que ocurría adentro. Me acerqué con cautela, respirando despacio, con el corazón golpeándome el pecho como un puño cerrado. Y entonces los vi, Daniel y Mariana, mis dos hijos, sentados frente al hombre del traje, cabizbajos, como dos niños castigados. El hombre hablaba con una calma que me erizó la piel. Ya tienen muy claro lo que ocurrirá si se salen del plan, decía. Ustedes saben lo que pasó antes. No querrán que se repita. Mariana levantó la vista con los ojos brillosos. Por favor, déjanos en paz. Hemos pagado por 20 años. 20. Ya basta. Él sonrió, una sonrisa delgada y cruel. El pasado no se borra, querida, y menos cuando lo que pasó podría destruir su vida y la de su padre. Mi respiración se detuvo. Destruir mi vida, la de su padre. ¿Qué sabían ellos que yo no sabía? Daniel tomó valor para hablar. Mi padre está muerto. ¿Qué más quieres? Ya hicimos todo lo que pediste. ¿Todo?, repitió el hombre divertido. ¿De verdad crees que con mantenerse lejos de un anciano solucionaron algo? Ustedes cometieron un crimen, uno que él nunca supo, y yo fui quien impidió que todo saliera a la luz. Yo. Así que mientras respiren, me deben obediencia. Yo sentí que el mundo se me apagaba. ¿Crimen? ¿Qué crimen pudieron haber cometido mis hijos cuando eran jóvenes? Me apoyé en la pared. La cabeza me daba vueltas, pero debía seguir escuchando. No fue nuestra culpa, dijo Mariana. Éramos unos adolescentes. No entendíamos lo que estaba pasando. Y sin mí, interrumpió el hombre, habrían acabado en prisión. ¿Lo recuerdan? Silencio. Silencio cargado de culpa, de miedo, de historia enterrada. Daniel cerró los ojos. Nuestro padre no merecía pagar por eso. Nunca debimos alejarnos de él. Pero lo hicieron, sentenció el hombre. Y ahora ya es tarde. Me aparté unos pasos, con el corazón deshecho. Mis hijos, viviendo bajo extorsión, siendo manipulados por un secreto del pasado, condenados durante 20 años por algo que yo jamás supe. Sentí rabia, sentí dolor, sentí ganas de entrar por esa puerta y exigir respuestas. Pero respiré, me obligué a pensar, a entender, a no actuar desde el impulso. Lo que escuché después fue el golpe final. Si su padre estuviera vivo, dijo el hombre acomodándose el traje, todo habría sido distinto. Yo jamás habría permitido que se acercara a ustedes. Es la única pieza que faltaba. Y se fue. Por fin se fue. Mis hijos no dijeron nada, pero los vi llorar,
y en ese llanto entendí que no me habían abandonado. Los habían obligado a desaparecer de mi vida para protegerme o para protegerse. La razón exacta aún no la conocía, pero la sombra que los asfixiaba tenía nombre, y ese nombre había decidido mi muerte antes de que yo mismo la fingiera. Me alejé de la ventana, con el alma partida en dos. Caminé sin rumbo por las calles frías, como si mis pasos pesaran más que mis años. Cada latido de mi corazón era una mezcla de amor herido y furia acumulada. Yo no era un fantasma, era un padre que acababa de descubrir el dolor verdadero, no el abandono, sino el sacrificio silencioso. Me detuve en un parque vacío, me senté en un banco oxidado y me cubrí la cara con las manos. Mis hijos nunca me dejaron, los obligaron a hacerlo, y durante 2 décadas habían cargado solos con una culpa que no entendía, una culpa que alguien mantenía viva para controlarlos. Fue entonces cuando comprendí algo con una claridad que me estremeció. Si yo no aparecía, ellos iban a morir en vida. Y quizás algo peor. Ese hombre, ese manipulador que conocía secretos del pasado, creía haber ganado. Creía que yo estaba muerto, fuera del juego, lejos de la verdad. Pero estaba más vivo que nunca, y más decidido que nunca. Me puse de pie lentamente. No iba a quedarme callado. No iba a permanecer oculto. No iba a permitir que mis hijos siguieran viviendo en esa prisión. A partir de ese día, Alonso Velázquez regresó, no como un fantasma, no como un hombre derrotado. Regresó como un padre dispuesto a desenterrar la verdad y a enfrentar a quienes habían destruido nuestra familia. Pero antes, debía decirte algo importante. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina, porque la verdad recién estaba empezando a mostrar sus colmillos. Pasé la noche en vela. No podía apartar de mi mente las palabras que había escuchado desde aquella ventana. Cometieron un crimen. Yo los protegí. El viejo muerto está mejor. Era como si cada frase me perforara un lugar distinto del pecho. No entendía nada, pero al mismo tiempo intuía que la verdad estaba muy cerca, demasiado cerca, y que, si no la enfrentaba ahora, mis hijos podían quedar atrapados para siempre en aquel círculo de miedo, obediencia y culpa. Amaneció con un cielo gris, cargado como si el clima supiera que algo estaba a punto de romperse. Me preparé un café en la pequeña cocina de la pensión y me senté frente al diario donde había registrado cada uno de mis descubrimientos. Lo abrí en una página en blanco, tomé el lápiz y escribí: «Hoy dejo de observar, hoy empiezo a actuar». Y por primera vez desde que fingí mi muerte, esas palabras no me dieron miedo. El primer paso era encontrar información sobre el hombre del traje oscuro. Llevaba días observándolo, pero aún no sabía su nombre. Se movía con la seguridad de quien está acostumbrado a operar en las sombras. No era un cobrador normal, no era un extorsionista común. Tenía una manera de hablar demasiado calculada, una presencia demasiado fría, y una autoridad sobre mis hijos que no se consigue con amenazas vacías, sino con conocimiento profundo de aquello que más temen. Decidí ir al edificio donde lo había visto reunirse con Daniel y Mariana. Era antiguo, con paredes gruesas y puertas de madera sólida. En la entrada, un directorio polvoriento mostraba los nombres de los residentes. Uno en particular llamó mi atención: R. Salvatierra, piso 2, departamento 3. El apellido resonó en algún rincón de mi memoria, pero no lograba ubicarlo. Salvatierra, Salvatierra. ¿Por qué me sonaba? Subí las escaleras con cautela. No podía arriesgarme a que me viera, pero tal vez su puerta me diría algo. Cuando llegué al pasillo, el departamento estaba cerrado, pero lo que vi me dejó helado. Una pequeña placa metálica con un símbolo grabado, un emblema circular con 2 iniciales entrelazadas. No era decorativo. Era una marca, una organización, una señal. Necesitaba pruebas, pruebas que demostraran quién era realmente ese hombre y qué relación tenía con mis hijos. Mientras bajaba las escaleras, escuché una conversación detrás de una puerta entreabierta. «¿Ya te enteraste?», preguntó una voz femenina. «Sí», respondió un hombre.
Dicen que Salvatierra está manejando un caso viejo otra vez, algo de una familia Velázquez. Me detuve en seco. Mi apellido seguía apareciendo donde menos lo esperaba. Contuve el aliento para escuchar más. ¿Y para qué quiere reabrir algo tan antiguo? No lo sé. Dicen que ese caso casi arruina su carrera hace 20 años. 20 años. El mismo tiempo que mis hijos dejaron de hablarme. Salí del edificio con un presentimiento oscuro. Lo que había ocurrido 2 décadas atrás no había sido un accidente. Tampoco había sido algo pequeño. Y ese hombre, Salvatierra, había estado involucrado desde el principio. Decidí que era hora de enfrentar el pasado. Fui hasta mi antigua casa. No podía entrar como Alonso Velázquez, pero un fantasma siempre encuentra una rendija. La puerta trasera tenía la misma cerradura vieja que yo había prometido cambiar, y nunca cambié. Una patada suave, y se dio. Sentí un nudo en la garganta al entrar. El olor era diferente. Los muebles habían cambiado, pero las paredes, esas seguían siendo las mismas que escucharon los llantos de mis hijos cuando eran pequeños. Caminé directo al estudio, mi antiguo refugio. Tal vez allí quedaba algún documento, algún recuerdo que me ayudara a conectar piezas. Abrí cajones, busqué entre carpetas, revisé fotos antiguas. Nada. La casa había sido limpiada, ordenada, vaciada de mí. Pero en el último cajón del escritorio encontré un sobre amarillento, escondido bajo una tabla suelta. Un sobre que no recordaba haber visto nunca. Lo abrí. Dentro había una carta, escrita con la letra temblorosa de mi esposa. La fecha era de hace 20 años, justo antes de que mis hijos se alejaran. Alonso, no sé cómo decirte esto sin romperte, pero nuestros hijos están en problemas graves. Cometieron un error que no saben cómo enfrentar. Alguien llamado Salvatierra los está presionando. Dice que si no cooperan, tú pagarás las consecuencias. No te lo dije antes porque tenía miedo. Miedo de perderlos. Miedo de perderte. Haré lo que pueda por protegerlos. Perdóname si guardo esto sola. Mis manos comenzaron a temblar. Ana, mi esposa, lo sabía. Había cargado sola con ese secreto. Mientras yo pensaba que mis hijos me abandonaban sin motivo. Ellos me alejaron para protegerme. Ella guardó silencio para protegerlos. Y Salvatierra los mantuvo bajo su control todos estos años. Sentí una punzada de rabia, de culpa, de amor mezclado con desesperación. Mi familia había sido destrozada por un secreto que jamás me dieron la oportunidad de enfrentar, no por falta de amor, sino por miedo. Guardé la carta en el bolsillo interior de mi chaqueta. Era mi primera prueba, mi primera arma, y entendí que ya no estaba investigando una intriga cualquiera. Estaba abriendo una herida antigua, profunda, sangrante. Salvatierra había enterrado a mi familia en vida, y durante años nadie lo enfrentó. Hasta hoy. Me acerqué a la ventana del estudio, vi mi reflejo envejecido, mis ojos cansados, pero también vi la determinación que creía perdida. No regresé para pedir amor, regresé para exigir verdad. Y si Salvatierra había gobernado nuestras vidas durante 20 años desde las sombras, era hora de sacarlo a la luz. Salí de mi antigua casa con la carta de Ana apretada entre los dedos, como si fuera un pedazo de mi propia alma que por fin regresaba a mí. El aire de la tarde olía a polvo y a despedida. Caminé sin rumbo durante varios minutos, todavía digiriendo lo que había leído. Mi esposa había cargado sola con un secreto que habría destrozado a cualquier padre. Mis hijos habían vivido 20 años bajo el control de un hombre capaz de manipular, extorsionar y amenazar a una familia entera. Y yo, en mi ignorancia, había creído que simplemente me habían olvidado. Pero la verdad había sido mucho más cruel. Mientras avanzaba por la acera, el peso de la carta parecía atraerme hacia un solo lugar, la casa de Julián, mi viejo vecino. No sé por qué pensé en él. Quizás porque fue el único que asistió a mi supuesto funeral. Quizás porque, de alguna manera, él representaba el lazo más honesto que quedaba de mi vida anterior. O tal vez porque, en momentos de tormenta, uno busca instintivamente un refugio familiar. Toqué la puerta 3 veces. El sonido hueco reverberó en el interior. Y entonces escuché pasos lentos, arrastrados. La puerta se abrió. ¿Simón?, preguntó Julián, usando mi nombre falso. Respiré hondo. Era el momento. Por fin, después de meses de sombras,
Diría la verdad, pero no a Daniel, ni a Mariana, ni a Salvatierra, a Julián, a mi único testigo, a mi última conexión con quien fui. No, Julián, dije con voz firme, no soy Simón. Sus ojos se estrecharon, buscando en mis rasgos una verdad que su memoria se resistía a aceptar. Yo di un paso adelante. Soy Alonso. La expresión de su rostro se quebró en un segundo, primero incredulidad, luego susto, y finalmente algo que no esperaba, alivio. Dios mío, susurró, llevándose una mano al pecho. Alonso, ¿cómo? Tú estabas muerto, completé. Lo sé. Entré antes de que pudiera desmayarse y cerré la puerta. Su casa olía igual que antes, a madera vieja, café recién hecho y recuerdos pegados a las paredes. Siéntate, por favor, le dije. Tenemos mucho de qué hablar. Nos sentamos frente a frente, como dos ancianos que se preparan para desenterrar un secreto demasiado pesado. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente. Saqué la carta de Ana y la puse sobre la mesa. Por esto, respondí. Julián tomó la carta con manos temblorosas. A medida que leía, sus ojos se llenaban de lágrimas. Entonces era verdad, murmuró. Tus hijos no te abandonaron por voluntad propia. Nunca lo hicieron, dije, y apenas ahora lo entiendo. Él guardó silencio un momento, como si necesitara ordenar los trozos de la historia en su cabeza. Alonso, ¿y qué piensas hacer ahora que volviste? Esa era la pregunta que había estado evitando desde que fingí mi muerte. Pero ahora, la respuesta comenzaba a formarse. Quiero enfrentar a Salvatierra, respondí. Quiero saber qué crimen cargan mis hijos, por qué los manipuló y por qué creyó que sería mejor que yo estuviera muerto. Julián negó suavemente con la cabeza. Él no es un hombre cualquiera, Alonso. Lo he visto por el vecindario, tiene una presencia oscura. Es como si todos bajaran la mirada cuando pasa. Lo sé, respondí, y por eso debo enfrentarme a él. ¿Tú solo? No estoy solo. Tengo lo que él no espera, la verdad, y la ventaja de estar muerto para todos menos para ti. Julián sonrió con tristeza. Tu esposa estaría orgullosa. Ese comentario me golpeó. Ana, mi Ana, siempre protegiendo, siempre cargando más de lo que debía. Ella intentó salvarnos, murmuré, pero no pudo con todo y ahora me toca a mí. Julián apoyó su mano sobre la mía. Entonces no te detendré, pero prométeme algo. Cuando todo esto termine, dile a tus hijos que nunca estuviste enojado con ellos. No pude responder. La emoción me cerró la garganta. Se hizo un silencio largo, cómodo, necesario. Julián me observaba como si quisiera memorizarme, como si temiera que volviera a desaparecer. Y yo entendí que, a pesar de que me había borrado del mundo, alguien todavía me consideraba parte de él. Me levanté para despedirme. ¿A dónde vas ahora?, preguntó. A buscar algo que Salvatierra jamás pensó que encontraría, respondí. El archivo de Ana. Ella guardaba todo. Nombres, fechas, conversaciones, incluso cosas que yo no sabía de mis hijos. Si hay una pista sobre el crimen del pasado, estará ahí. Julián asintió lentamente. Ten cuidado, Alonso. Él no juega limpio. Yo tampoco, dije con una determinación que me sorprendió. Salí de su casa y el viento frío golpeó mi rostro como un recordatorio de que el mundo no había cambiado. Pero yo sí. Mientras caminaba hacia donde antes vivíamos Ana y yo, pensé en todo lo que había pasado en esos 20 años. El silencio de mis hijos, el funeral vacío, la extorsión, el secreto, la culpa, la pérdida. Pero ahora había encontrado algo que no tenía antes: dirección. Ya no era un hombre roto, que fingió su muerte para dejar de sufrir. Era un padre que regresaba para rescatar a sus hijos del abismo en el que fueron arrojados cuando eran demasiado jóvenes para defenderse. Llegué al antiguo departamento, donde Ana guardaba sus archivos médicos, su investigación, sus documentos. Era un pequeño despacho dentro del hospital donde trabajó casi toda su vida. Los pasillos olían a desinfectante y recuerdos. Nadie me reconoció. Era solo un anciano más caminando entre batas blancas. Abrí el armario donde sabía que Ana escondía sus carpetas más personales. Ahí estaba, una carpeta azul, con una palabra escrita en rojo: Velázquez, confidencial. Mis manos temblaron al sostenerla.
porque sabía que lo que había dentro podía destruirlo todo, o salvarnos. Sostuve la carpeta azul como si llevara dentro el corazón de mi esposa, aún palpitando. Velázquez, confidencial. Ese título no era una coincidencia ni una simple forma de clasificar documentos. Ana nunca fue descuidada. Si rotuló algo así, era porque sabía que tarde o temprano alguien debía abrirlo. Y ese alguien era yo. Caminé hasta una sala vacía del hospital, cerré la puerta con llave y me senté frente a la mesa metálica. El frío del cuarto me recorrió la espalda, pero no abrí la carpeta de inmediato. Inspiré profundo, preparándome para enfrentar aquello que Ana protegió durante 20 años. La primera hoja era un informe médico firmado por ella misma. Caso Daniel Velázquez, año 2003. Mi corazón casi se detuvo al leer el año. Daniel era un adolescente entonces. Yo había estado trabajando jornadas dobles para pagar las cuentas. No sabía que nuestra familia estaba a punto de quebrarse. Ana describía en el informe un evento traumático, un accidente dentro de un laboratorio escolar donde un compañero resultó gravemente herido. Daniel estaba allí. Y según los registros, también lo estaba el joven Salvatierra. Mi respiración se volvió irregular. Salvatierra había sido amigo de mis hijos. Leí la siguiente hoja. Se sospecha que el joven Salvatierra manipuló los químicos que causaron la explosión. Daniel intentó quitarle la botella antes del incidente. Mariana presenció la discusión. Ninguno de los jóvenes desea hablar del tema. Era peor de lo que imaginé. Pasé a la tercera hoja. Padre del joven Salvatierra propone silencio a cambio de no presentar cargos. Advierte consecuencias graves si se hace público. Amenaza velada hacia la familia Velázquez. Cerré los ojos con fuerza. Mi familia había sido chantajeada durante 20 años, porque mis hijos quisieron impedir una tragedia generada por otro. Ellos no cometieron un crimen. Intentaron evitarlo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. El siguiente documento era una carta sin enviar. La letra era de Ana, más temblorosa de lo habitual. Alonso, no te digo nada porque temes perder tu trabajo. Temes no poder protegernos. Y yo temo por nuestros hijos. Salvatierra volvió a buscarlos. Dice que Daniel debe cargar con la culpa. Dice que Mariana vio de más. No puedo arriesgar tu vida. Por eso no intervienes. Perderte sería peor que cargar con este silencio. Lágrimas calientes nublaron mi vista. Ana no me ocultó la verdad por falta de confianza, sino por amor. Ella intentó salvarnos de un enemigo que tenía poder, contactos, ambición y ningún pudor. Leí los últimos documentos rápidamente, como si temiera que se desintegraran entre mis dedos, pruebas de extorsión, nombres de personas que protegían a la familia Salvatierra, notas de reuniones clandestinas, advertencias directas hacia mis hijos. Entonces lo entendí todo. El hombre del traje oscuro era el mismo joven Salvatierra, ahora adulto, poderoso, conectado. Había heredado la corrupción de su padre y la había perfeccionado, y durante 20 años había mantenido a mis hijos atrapados en una culpa que no les correspondía. Los hizo creer que ellos eran responsables de un accidente que él mismo causó, y usó ese miedo para controlarlos, y para asegurarse de que jamás se acercaran a mí. La carpeta azul contenía lo necesario para destruirlo, y también lo necesario para liberar a mis hijos. Salí del hospital con decisión. Sabía exactamente a dónde debía ir, a la galería donde trabajaba Mariana. Ella terminaba su turno a las 7 de la tarde. Llegué antes y esperé afuera, oculto entre los autos estacionados. Cuando la vi salir, apretando su bolso contra el pecho, supe que el miedo aún vivía dentro de ella. Di un paso adelante. Mariana. Ella se detuvo. Su rostro palideció. Sus ojos se llenaron de un terror inexplicable. No puede ser, susurró. Papá, ¿eres tú? No tuve tiempo de responder. Ella corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que me esfumara frente a sus ojos. Papá, sollozó, tú estás muerto. Yo lo vi. Vi las llamadas, los papeles. La sostuve en silencio mientras su cuerpo temblaba. No estoy muerto, hija, dije suavemente. Y lo siento por no haber estado. Lo siento por no haber visto tu dolor. Pero ya es suficiente silencio. Ya es suficiente miedo.
Ella se separó un poco con lágrimas recorriendo su rostro. Nosotros no queríamos dejarte, papá. Él dijo que si tú intervenías, te matarían, que tú eras el objetivo si hablábamos. Apreté los dientes con rabia contenida. Lo sé, por eso estoy aquí. Le mostré la carpeta azul. Ella la reconoció al instante. Esa carpeta, mamá la escondió, y ahora es nuestra arma, dije. ¿Nuestra? Asentí. No voy a enfrentar esto solo. Y tampoco te voy a dejar sola nunca más. Antes de que pudiera decir algo más, una voz apareció detrás de nosotros. Qué conmovedor, Alonso, resucitar solo para arruinarlo todo. Era él, Salvatierra, de pie bajo la luz del farol, con las manos en los bolsillos y una sonrisa de depredador. Mariana se aferró a mi brazo temblando. Papá, vámonos. Pero yo no retrocedí. Di un paso adelante. Esta vez no, hija. Esta vez vamos a poner fin a esto. Salvatierra rió. Siempre tan valiente, Alonso. Lástima que ya no tienes nada que perder, excepto a tus hijos. Otra vez. Sus palabras eran cuchillos, pero ya no sangraba. Le mostré la carpeta azul. Por primera vez, su expresión cambió. ¿Qué es eso?, dijo con un tono que no logró disimular del todo la preocupación. Tu final, respondí. El silencio que siguió fue el preludio perfecto para lo que vendría, porque esa noche la verdad ya no podía esconderse, y Salvatierra tampoco. La sonrisa de Salvatierra se desvaneció en cuanto vio la carpeta azul. Pude notar el cambio exacto en su expresión. Primero incredulidad, luego tensión, y finalmente algo parecido al miedo, aunque intentó ocultarlo detrás de su soberbia habitual. Mariana, aferrada a mi brazo, respiraba entrecortado, como si cada segundo enfrentando a aquel hombre le arrancara un trozo de vida. Pero yo estaba calmado, más calmado que nunca, porque por primera vez la ventaja estaba de nuestro lado. ¿Qué crees que vas a hacer con eso?, preguntó Salvatierra dando un paso hacia mí. Levanté la carpeta apenas unos centímetros. Lo que debía ser hace 20 años, respondí. Su mandíbula se tensó. ¿Sabes que reabrir ese caso podría destruir a tus hijos? No, lo interrumpí. Lo que destruirá a mis hijos es seguir viviendo bajo tus amenazas. Lo que los salvará es que la verdad salga a la luz. Salvatierra soltó una carcajada vacía, falsa, nerviosa. La verdad es... comenzó, pero se detuvo. Algo en mis ojos hizo que tragara saliva y cerrara la boca, porque esa noche no era yo quien temía, era él. En esta carpeta, continué, está todo lo que necesitas temer. Informes de tu padre manipulando pruebas, detalles del accidente que tú provocaste, testimonios que nunca salieron a la luz, y el informe de Ana, que demuestra que mis hijos intentaron detenerte. Eso no prueba nada, gruñó. Prueba suficiente para hundirte, dije. Y más importante aún, para liberar a mis hijos de ti. Mariana lloraba en silencio. No era miedo, era alivio. Salvatierra dio un paso más, su voz un susurro agresivo. No vas a ir a la policía. No te van a creer. Tú estás muerto, Alonso. No existes. No tienes identidad, no tienes derechos. Sonreí levemente. Me subestimas si crees que ese es un obstáculo. Él frunció el ceño. ¿Qué hiciste? Lo que cualquier hombre con tiempo, dolor y voluntad de proteger a su familia haría, respondí sin apartar la mirada. Antes de venir aquí, visité a un viejo abogado amigo de mi esposa, un hombre que sí está dispuesto a reabrir el caso, y que ya tiene copia de todo lo que hay en esta carpeta. La máscara de Salvatierra se quebró por completo. ¿Qué? Y no solo eso, agregué. También envié otra copia a un periodista de investigación. Uno de esos que aman exponer a familias poderosas. ¿Te suena el apellido Salvatierra en un titular? Mariana tomó aire bruscamente. Yo mantuve la mirada fija en él. No puedes hacer eso, balbuceó. Ya lo hice. Su respiración se volvió errática. La seguridad que lo envolvía como un traje a la medida comenzó a resquebrajarse. Ese hombre, que había controlado a mis hijos durante 2 décadas, de pronto parecía pequeño. Mariana habló entonces con una voz que no le había escuchado nunca. Nos robaste la vida, le quitaste a mi padre 20 años, nos hiciste creer que éramos culpables, nos separaste, nos hiciste mentirle a todos, y ahora
¿Tú tienes miedo? Salvatierra retrocedió. Por primera vez. Yo di un paso adelante, no con furia, con dignidad. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto, Salvatierra? Pregunté. Fingí mi muerte para escapar del dolor, pero ese acto me permitió ver la verdad. Me permitió ver a mis hijos siendo torturados en silencio, mientras tú jugabas con sus vidas. Y ahora cada día que sigas respirando libertad, dependerá de mi silencio. Pero ya no pienso callar. Él miró a su alrededor, como buscando apoyo en las sombras. No había nadie. Podemos llegar a un acuerdo, intentó decir. Yo puedo detener todo. Puedo proteger a tus hijos como lo hice antes. ¿Proteger? Espeté. No sabes lo que significa esa palabra. La protección verdadera es la que se da sin cadenas, la que se da con amor. Y tú no sabes lo que es el amor. Solo sabes manipular, destruir, someter. Salvatierra se llevó las manos al pelo, desesperado. No entiendes, Alonso. Si esto se sabe, yo pierdo todo. Mi trabajo, mis contactos, mi reputación, mi vida. Entonces estamos empatados, dije con frialdad, porque tú nos quitaste la nuestra. Mariana apretó mi mano. Entonces supe que ya no tenía miedo, que estábamos juntos en esto, que por primera vez en 20 años éramos padre e hija del mismo lado del muro. Yo guardé la carpeta bajo mi brazo. La policía te busca desde esta mañana, le informé. Fui yo quien presentó la denuncia. Dijiste que yo estaba muerto, ¿no? Pues un muerto acaba de revivirte todos tus pecados. Él abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Solo jadeos. Tienes hasta medianoche, continué, para entregarte. Si no lo haces, las copias que envié serán publicadas. Y créeme, la caída será más dolorosa si intentas resistirla. Esto es una locura. No, corrigí. Esto es justicia. Hubo un silencio largo, tan largo que pude escuchar el temblor en el cuerpo de Salvatierra. Y entonces, algo se rompió dentro de él. Algo invisible, algo que lo había sostenido durante años. Un poder basado en el miedo. Se desplomó contra la pared, sin dignidad alguna. Por favor, Alonso, por favor, no lo hagas. Sus lágrimas no provocaron compasión en mí, provocaron cierre. Mariana habló por última vez. Lo que nos hiciste lo tendrás que enfrentar. Mi padre volvió y tú, se acabó para ti. Yo toqué su hombro suavemente. Vámonos, hija. Él ya no puede hacernos más daño. Nos alejamos, dejando atrás a aquel hombre que durante 2 décadas había sido gigante en nuestras vidas. Ahora era solo un hombre más, quebrado, derrotado, pequeño, y mientras caminábamos hacia la luz del farol, entendí que mi venganza no había sido destruirlo, había sido devolvernos la vida. Salí junto a Mariana de aquel callejón, dejando atrás a Salvatierra hundido en el miedo que él mismo había sembrado durante 2 décadas. La noche era fría, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar sin que el aire me quemara por dentro. Ese hombre, que durante años había sido una sombra oscura sobre la vida de mis hijos, ya no tenía poder. Su amenaza se había desmoronado ante la verdad que llevábamos en nuestras manos. Caminamos en silencio unos minutos, como si nuestras almas necesitaran ese intervalo para asimilar que algo enorme acababa de romperse, o liberarse. Mariana apretaba mi brazo con fuerza. A veces me miraba de reojo, como queriendo asegurarse de que yo realmente estaba ahí, de que no era un sueño más de los muchos que debió tener pidiendo que su padre volviera. Yo también la miraba. Había crecido, se había endurecido, pero en ese momento tenía los ojos de la niña que un día corrió hacia mí con un dibujo diciendo, «Papá, te quiero». Y supe que ese amor nunca se había apagado. Lo habían obligado a esconderse en un rincón donde pudiera sobrevivir. «¿Vamos a ver a Daniel?», preguntó finalmente con voz suave pero decidida. Asentí sin dudar. «Sí, es momento de que sepa que estoy vivo y que todo esto comienza a terminar». Fuimos caminando hasta su edificio. Las luces del lobby iluminaban la entrada como si nos estuvieran esperando. Mariana temblaba, no de miedo, sino de emoción contenida. Yo, en cambio, sentía un nudo en la garganta. No sabía cómo reaccionaría mi hijo. No sabía si me abrazaría o se desmoronaría. Tal vez ambas cosas. Lo único seguro era que ya no habría más secretos entre nosotros. Mariana llamó al portero, quien la reconoció al instante y nos abrió la puerta. Subimos al segundo piso.
El pasillo estaba silencioso, salvo por el sonido lejano del televisor de algún vecino. Cuando llegamos frente a la puerta de Daniel, Mariana respiró hondo. «Papá, ¿estás listo?» «Nunca lo estuve», respondí con sinceridad, «pero es momento de estarlo». Ella tocó la puerta. Una vez, 2 veces. El sonido de pasos se acercó desde el interior. La cerradura giró lentamente, y entonces él apareció. Daniel se quedó petrificado. Primero miró a su hermana, luego sus ojos se posaron en mí. Parpadeó como si su mente se negara a aceptar la imagen. Después retrocedió un paso, llevó una mano a su boca y su cuerpo entero comenzó a temblar. «No», susurró con la voz quebrada. «No, esto no puede. Tú, papá, tú estás...» «Estoy vivo, hijo», dije, dando un paso hacia él. El llanto que había contenido durante 20 años salió de golpe. Daniel se lanzó hacia mí y me abrazó con una fuerza indescriptible, como si temiera que si aflojaba un poco, yo me desvanecería de nuevo. «Lo siento, papá. Lo siento tanto, tanto, tanto», repetía una y otra vez ahogado por los sollozos. Yo cerré los ojos y lo abracé igual de fuerte. Ahí estaba mi hijo, mi niño, el que pensé que me había olvidado. «No tienes nada que disculparte», le dije con la voz temblorosa. «Yo debí haber visto lo que pasaba. Debí haber estado para ustedes». Mariana se unió al abrazo. Los 3 nos quedamos así, sostenidos por un amor que sobrevivió a la mentira, al miedo y al tiempo. Después de unos minutos entramos al departamento. Daniel se secó las lágrimas como pudo y nos pidió que nos sentáramos. Hacía años que no veía su sala, más pequeña de lo que imaginaba, más vacía también. Sobre la mesa había sobres, documentos y un cuaderno lleno de anotaciones. El mismo cuaderno donde mi hijo parecía haber intentado encontrar una salida al infierno en el que vivían. «Necesito contarte todo», dijo, sentándose frente a mí. «Necesito que escuches lo que realmente pasó hace 20 años. Ya sé parte», respondí mostrándole la carpeta azul, «pero necesito escucharlo de ti». Él asintió, tragando saliva. «Todo comenzó aquel día del laboratorio», empezó. «Salvatierra. Él era un chico brillante, pero arrogante, peligroso, manipulaba a todos. Ese día trajo un químico que no debía estar allí. Dijo que quería hacer una demostración especial. Mariana, que había ido a buscarme, vio que algo estaba mal y me llamó. Yo intenté quitarle la botella antes de que hiciera algo imprudente, y ocurrió la explosión». Mariana añadió con la voz temblorosa: «El compañero que resultó herido no fue por nuestra culpa, papá. Daniel intentó detenerlo. Yo lo vi». Daniel bajó la mirada. «Pero el padre de Salvatierra era influyente. No quería que su hijo cargara con el escándalo. Dijo que nos culparían a nosotros si hablábamos. Dijo que tú perderías tu trabajo, que nos separarían de mamá, que destruirían nuestra vida. Mamá trató de enfrentarlo, pero él amenazó con acusarte a ti de encubrimiento». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. «Y entonces aceptaron el silencio», dije. Daniel soltó lágrimas silenciosas. «No queríamos perderte, papá. Éramos adolescentes. Estábamos aterrados y él nos dio órdenes durante años. Nos decía que teníamos que obedecer para que no reabrieran el caso, para que tú no supieras nada, para que no te metieras. Dijo que si te manteníamos lejos, estarías a salvo». Respiré hondo. Era mucho, demasiado. «Yo pensé que ustedes me habían olvidado», dije despacio. «Pensé que simplemente siguieron su vida». Daniel negó con fuerza. «Papá, yo quería ir a buscarte tantas veces, pero cada vez que lo intentaba, aparecía alguien vigilándome. Salvatierra tenía ojos en todas partes. Nos tenía atrapados. Cuando mamá murió, creí que todo empeoraría. Y empeoró. Él dijo que ahora tú estabas solo, que si te acercábamos a nosotros, te destruiría». Mariana apretó mi mano. «Papá, nunca fue falta de amor, fue miedo y culpa, y él nos tenía convencidos de que si te acercábamos, te perderíamos para siempre». Yo cerré los ojos. Necesitaba un momento para absorber cada palabra. Mis hijos no me abandonaron. Mis hijos fueron víctimas. Mi esposa cayó para protegerlos y yo desaparecí para no sufrir más, sin saber que ellos ya estaban sufriendo por mí. «Ya no tendrán que tener miedo», les dije finalmente. «Salvatierra se entregará,
o lo hundiremos con las pruebas. Daniel miró la carpeta con una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué hay ahí, papá? La verdad, respondí. La que tu madre guardó todos estos años. La que nos permitirá recuperar lo que nos quitaron. En ese momento sonó el teléfono de Daniel. Todos nos tensamos. Él miró la pantalla y palideció. Es Salvatierra. Mariana me miró con terror. ¿Qué hacemos, papá? Yo extendí la mano. Dámelo. Daniel me entregó el teléfono. Contesté sin dudar. Habla Alonso Velázquez. Hubo un silencio helado al otro lado. Luego su voz quebrada. No tenías derecho a volver. No tenía derecho a morir por tus mentiras, respondí. Te di hasta medianoche. ¿Qué has decidido? No, puedo perderlo todo. Ya lo perdiste, dije con calma. Lo que te queda ahora es elegir cómo vas a caer. Si te entregas, enfrentarás la justicia con algo de dignidad. Si no, disfrutarás de verte en todos los noticieros del país. Escuché su respiración acelerada, desesperada. Alonso, por favor, mis hijos ya no son tus víctimas, sentencié. Y yo ya no soy tu silencio. Colgué. El eco de mis palabras llenó el departamento. Daniel me miraba con una mezcla de orgullo y alivio. Mariana sostenía mi brazo, como si acabara de recuperar algo que había estado buscando toda su vida. Entonces hice algo que no planifiqué, algo que salió del corazón. Me levanté y abracé a mis hijos. Ya está, hijos míos, ya está, murmuré. Esta vez no nos separarán más. Lloramos los tres. Lloramos por lo perdido, por lo robado, por lo sobrevivido, pero sobre todo, lloramos porque nos volvíamos a encontrar. A la mañana siguiente, Salvatierra se entregó. Las noticias estallaron. Los reportajes cayeron uno tras otro. Su apellido, antes símbolo de poder, se convirtió en sinónimo de corrupción. Yo, en cambio, recuperé algo que creí imposible: mi nombre. Con ayuda del abogado de Ana, mi identidad fue restaurada. Legalmente, volví a existir. Pasaron semanas de trámites, declaraciones, entrevistas, reconstrucciones del caso. Pero durante cada minuto de ese proceso, mis hijos estuvieron conmigo. Y yo estuve con ellos. Comíamos juntos, caminábamos juntos, hablábamos de cosas que debimos hablar 20 años atrás. Era como si la vida, después de tanta oscuridad, finalmente nos permitiera respirar luz. Una tarde, mientras estábamos los tres en un café, Daniel dijo: «Papá, ¿nos perdonas?» Yo los miré, a ambos, a mis dos niños convertidos en adultos heridos. «No tengo nada que perdonar», respondí. «Tengo todo que agradecer, porque pese a todo, siguen siendo mis hijos, y yo sigo siendo su padre». Mariana sonrió entre lágrimas. «¿Y ahora qué, papá?» Miré el cielo. Un cielo claro, perfecto, como si hubiera estado esperándonos. «Ahora», dije, «empezamos de nuevo, y por primera vez en 2 décadas». Los tres lo creímos. Cuando miro hacia atrás y repaso todo lo vivido, aún me cuesta creer que sigo aquí, respirando, sintiendo, caminando al lado de mis hijos como si la vida hubiera decidido regalarme una segunda oportunidad después de tantos años perdidos. No sé si fue el destino, la fuerza de Ana desde donde esté, o simplemente la necesidad humana de encontrar la verdad, pero algo me trajo de vuelta, algo más grande que el miedo que me llevó a desaparecer. Y ahora, sentado frente a la mesa del comedor del hogar de Daniel, observando cómo él y Mariana discuten sobre quién debe preparar el café, me doy cuenta de que no volví buscando justicia, volví buscando paz, y aunque todavía queda un largo camino, por primera vez en mucho tiempo siento que estoy cerca de encontrarla. A veces me sorprendo mirando el reloj, esperando que aparezca el dolor en el pecho que me acompañó tantos años. Ese dolor de padre que se siente olvidado, ignorado, desechado sin explicación, pero ya no está. O quizá está, pero en un lugar distinto, más suave, como un susurro que me recuerda que sobreviví a algo que no muchos hombres habrían soportado. Mis hijos no me abandonaron por falta de amor, me abandonaron por miedo, y aunque ese miedo nos separó, también nos salvó. De no haber sido por él, quizá hoy no estaría sentado aquí, viendo a mis hijos discutir por la cantidad de azúcar como si fueran niños otra vez. Daniel ha cambiado. Ya no es el joven atormentado que me abrazó llorando la noche en que descubrí que aún vivía.
Ahora camina más erguido, respira más hondo, mira directamente a los ojos sin temer que alguien lo esté vigilando. Mariana también cambió. Su mirada, antes temblorosa, ahora tiene un brillo que parecía apagado para siempre. Ambos se están reconstruyendo ladrillo por ladrillo, después de vivir 20 años bajo la sombra de un hombre que manipuló sus vidas. Pero la verdad es que yo también estoy cambiando. Me estoy reconstruyendo. Al principio pensé que volver sería simple. Denunciar, enfrentar, reparar. Pero nunca imaginé lo difícil que sería aprender a explicar mi ausencia. Cómo decirles que fingir mi muerte no fue un acto de cobardía, sino de desesperación. Cómo admitir que mi dolor me cegó, que mi soledad me llevó a creer que era mejor desaparecer del mundo antes que aceptar que mis hijos no me querían. Hoy entiendo que me equivoqué, que ellos siempre me quisieron, que siempre me necesitaron, solo que no podían alcanzarme desde dentro del laberinto en el que estaban atrapados. No hay día que no piense en Ana. A veces la imagino sentada en el sillón viejo de nuestra casa, con esa expresión serena que tenía cuando trataba de ocultar que estaba preocupada. Ella llevó sola el peso de un secreto que ninguna madre debería soportar. Intentó proteger a nuestros hijos y también a mí, sabiendo que cualquier paso en falso podía destruirnos. Me pregunto, ¿cuántas veces lloró en silencio? ¿Cuántas noches se quedó despierta imaginando cómo escaparía su familia de la red que los atrapaba? Y aunque ya no puedo decírselo, espero que donde sea que esté, pueda ver que cumplí lo que ella no pudo terminar, que su valentía no fue en vano. He pasado días completos revisando la carpeta azul, no porque dude de lo que contiene, sino porque cada documento es una pieza del rompecabezas que nos mantuvo separados tanto tiempo. Las amenazas de Salvatierra, las declaraciones ocultas, las presiones de su padre, los informes falsificados, pero también las notas de Ana, los intentos fallidos de mis hijos de acercarse a mí, las señales que nunca supe ver. Esa carpeta ya no es un arma. Ahora es un recordatorio de lo frágil que puede ser una familia si el silencio se impone sobre la verdad. La justicia avanza lenta, como siempre. Salvatierra está detenido, y aunque seguramente intentará negociar, su caída ya es pública e inevitable. Sus socios se están alejando de él como ratas de un barco hundido. Sus influencias ya no lo protegen, y aunque su destino no es algo que me dé satisfacción, sí me da alivio, porque finalmente mis hijos podrán vivir sin su sombra, sin su voz manipuladora en sus cabezas, sin el peso de una culpa que nunca les perteneció. En cuanto a mí, estoy aprendiendo a vivir otra vez. A veces me miro al espejo y no reconozco al hombre que veo, pero no porque esté envejecido, sino porque estoy cambiando por dentro. He vuelto a sentir hambre por la vida. He vuelto a sentir curiosidad por las cosas sencillas. He vuelto a reír sinceramente. Y aunque no tenga una casa propia ni un rumbo fijo aún, tengo algo mejor. Tengo a mis hijos. Tengo un lugar donde puedo entrar sin sentir que no pertenezco. Tengo una mesa donde puedo sentarme y ser escuchado. Tengo una familia rescatada del silencio. Hace unos días Daniel me preguntó si quería quedarme a vivir con él mientras ponía mi vida en orden, como dijo. Me reí, no por burla, sino porque me conmovió profundamente. Le respondí que no quería ser una carga. Él se levantó de la mesa, se acercó a mí y puso las manos sobre mis hombros. Papá, dijo, tú nunca fuiste una carga. Lo que pasó no fue culpa tuya. Déjanos compensarte ahora. No supe qué decirle. Solo lo abracé. Mariana, por su parte, me invitó a su galería para mostrarme sus últimas obras. Caminé entre los cuadros y cada trazo, cada sombra, cada color contaba una historia que yo no había podido ver crecer. Se detuvo frente a un lienzo en tonos azules y me dijo, «Este lo pinté pensando en ti, papá, en lo que significabas para mí aunque no pudiera verte». Y por primera vez en mucho tiempo lloré sin miedo, sin vergüenza. Lloré porque entendí que mis hijos nunca dejaron de amarme. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo. Soy un hombre de 69 años que vivió más de 2 décadas con un corazón roto. Pero ahora ese corazón está reparándose. Y mientras late, quiero dedicar cada día a reconstruir lo que perdimos. Quiero escuchar las historias de mis hijos, acompañarlos en sus luchas, celebrar sus victorias, sostenerlos en sus caídas.
Quiero honrar la memoria de Ana, siendo el hombre que ella creyó que yo podía ser. A veces camino por la ciudad y observo a las familias pasar, padres llevando a sus hijos de la mano, adolescentes discutiendo con sus madres, abuelos mirando desde una banca, y pienso en lo fácil que es dar por sentado un abrazo, una palabra, una presencia. Yo estuve muerto para el mundo durante 6 meses, pero muerto para mis hijos durante 20 años. Y ahora que estoy vivo otra vez, no pienso desperdiciar ni un solo minuto. Esta historia no termina con venganza, no termina con castigo. Termina con una familia que se negó a desaparecer. Termina con un hombre que creyó haberlo perdido todo, pero que recuperó lo más importante, a sus hijos. Y quizá, con suerte, también recuperará la paz que se le arrebató hace tanto tiempo. La vida aún no ha terminado para mí, y mientras camine sobre esta tierra, prometo no volver a esconderme nunca más. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta al video y dejar un comentario contándome desde qué ciudad nos ves, qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Soy Alonso Velázquez, y esta fue mi historia.